sobre los que ha publicado un buen número de artículos. Algunos títulos de libros publicados incluyen Exilio, Memoria e Historia, una poesía de Luis Cernuda, publicado en 2002, Ecos del Exilio, 13 poetas hispano-mexicanos, antología, publicado en 2003, no voy a decirlo en francés porque algo fatal, La literatura española y los campos franceses de internamiento de 1939 a nuestros días, en francés, que se publicó en 2010, y su obra más reciente, Diario de Antonio Blanca, Campos de Argelia, que se publicó ahora, en 2018. Y esta mañana, el título de su ponencia, Poetas en los campos. Gracias, Francine. Gracias a los amigos del GEXEL por su invitación. Dentro del corpus general de la literatura española de los campos, que reúne en castellano y en catalán un centenar de títulos, el que corresponde a la poesía es bastante reducido. Calculo que son menos de 10 los poemarios que nos interesan aquí, con un número variable de poemas que nos pueden interesar. El árbol de fuego, de Agustí Bartra, con 5 o 6 poemas relacionados con los campos, a los que se podría añadir la tercera herejía, incluida el Exeomo. Diario de Gelfa, de Maxaú, con 47 poemas. Arena y viento, de Manuel Pérez Valiente, con 15 romances. Arena y viento, segundo libro, con 25 poemas, inéditos hasta que los publicara en 2009 nuestro amigo y compañero Jacques Isorel. La almohada de arena, de Celso Amieva, con 32 textos. El dolor de la derrota, de José Rial, cuya sección, Campos de concentración, consta de 9 poemas. A tu sombra lejana, con 7 poemas, en la sección intitulada Gurs, obra de José Ramón Arana. Poemas de guerra y destierro, España-Francia 1938-1940, poemario inédito de Manuel García Sesma, cuya copia debo también a nuestro amigo Jacques Isorel. Y por fin, de Luis Bazal, Vaso de lágrima, poemas de guerra, poemas del exilio, poesía de la muerte, con solo 2 poemas incluibles en el corpus. Y lamento no haber podido consultar el romancero de la libertad de Gregorio Oliván García, a pesar de haber sido publicado en París en el 47. No me dio tiempo ir a la Biblioteca Nacional. El total de poemas llega a unos 150, lo cual puede parecer poco, pero no todo es cuestión de cantidad, y aunque la calidad poética de los textos es variable, no faltan sorpresas en autores que no todos eran o fueron poetas reconocidos como tales. Por otra parte, este corpus se puede ampliar a un par de obras no escritas en versos, que la poesía no está únicamente en los versos. Entonces, obras no publicadas en versos, no escritas en versos, sino en prosa, y serían el caso, en mi opinión, de Saint-Cyprien-Plage, de Manuel Andújar, libro en el que algunos textos, por su brevedad elíptica, su estilo cincelado, sus expresivas metáforas, se asemejan a valiosos poemas en prosa. Pero el caso más obvio, en mi opinión, es el de Cristo de 200.000 brazos, de Agustí Bartra. Obra en la que el abundante intertexto poético, el estilo, las imágenes, la abundancia de vivas metáforas, las visiones a veces surrealistas contribuyen a transformar la prosa del testimonio en prosa poética de primera calidad. Este corpus, ampliado o no a las prosas poéticas, en buena parte es una muestra del vínculo que hubo entre campos y poesía, cualesquiera que fueran los sistemas concentracionarios o de internamiento. El valor del poema es que testimonia de lo humano en medio de lo inhumano, reconstruye con la palabra un espacio casi de libertad. En la Colima
Shalamov se nutre de la poesía de Pasternak, que le abre un espacio de libertad. En Auschwitz, Primo Levi lleva a cabo un gran esfuerzo memorial para su compañero francés Piccolo mientras van a buscar el rancho. Le recita un trozo del infierno de Dante y escribe. El espacio de un instante me olvidé de quién soy y dónde estoy. También cuenta Levi cómo Francis, otro internado, recita con aplicación para sus compañeros el poema de Joachim Bellet, Heureux qui comme Ulysse a fait un long voyage et puis retourné, plein d'usage et raison. No os lo traduzco porque es de lo más sencillo. Ello también ocurre en los campos franceses. Celso Amieva cuenta en Poeta en la arena cómo la lectura de la insignia poema de León Felipe, por razones más políticas que poéticas, pero era un poema, hizo brotar una memorable polémica. Dice Amieva, la batalla se extendió por todo el campo, de muchos islotes acudía la gente a controvertir y a polemizar. Solo se hablaba de la insignia y de León Felipe. Per Vives, estando en Agde, no resiste solo gracias a las cartas que Bartra le manda, sino también gracias a los poemas que recibe de él, y cuando le faltan algunos se los pide y los comenta en sus cartas. También tiene una libreta donde ha copiado poemas de su amigo y la utiliza para lecturas públicas. Escribe el 11 de septiembre de 1939 y vais a tener que perdonar mi acento catalán. He fet una lectura seriosa de poemes teus en públic al local de la biblioteca. També he captat un parell d'amics als quals he transpercé en francés en el texto. De Max Aub se sabe que escribió un centenar de poemas en el campo de Gelfa, y de ellos dice lo siguiente en el prólogo de su diario: fueron escritas estas poesías en el campo de Gelfa, en las altiplanicies del Atlas sahariano. Les debo quizás la vida porque al parirlas cobraba fuerza para resistir el día siguiente. Como si los poemas escritos casi a diario fueran algo como el pan cotidiano que mantiene en vida. Añade también Max Aub una mención a las lecturas que de ellos hacía clandestinamente bajo una tienda marabú. Solíamos leerlos, los poemas, solíamos leerlos hambreados y lívidos a la luz de una mariposa cuidadosamente resguardada bajo las tiendas de campaña, ocultándola a la crueldad imbécil de unos guardianes ciegos. Trasluce aquí la visión de una colectividad humana que alrededor de unos poemas y de una lucecita se reconoce y se afirma frente a los verdugos, y varios poemas los nombran los verdugos: Caboche, el comandante del campo, y Gravel, el ayudante brutal, poemas que si fueron leídos en las condiciones que menciona aún, habrán llenado de vigor vengativo a los que los oyeron. Volviendo al corpus, propongo una delimitación de la poesía concentracionaria a partir de un triple criterio: la unidad de forma, con la predominancia del romance; la unidad de lugar, a la que remiten los textos, el campo en sí, con lo que lo caracteriza; y la unidad de tono elegíaco, nostálgico, épico y su hispánico intertexto. Para no alargar demasiado mi exposición, paso directamente al punto 2, la unidad de lugar. A pesar de diferencias obvias, campos de las playas como Argelès, Saint-Cyprien, Barcarès, Agde, del interior como Vernet o Bourges, o de Argelia como Gelfa, por ejemplo, el lector del corpus se encuentra temas constantes de la realidad de los campos: las alambradas, la arena, el viento, el frío, las barracas o las chabolas. Los poemas no dicen nada que no se supiera por las fotos, los testimonios o la historiografía, pero lo dicen de otra forma, con una sensibilidad humana que les es propia y un recurso a la forma más o menos conseguida, en algunos casos, que les da acceso a la dimensión literaria. Las alambradas, casi siempre presentes antes de la construcción de las barracas,
constituyen tal vez la primera característica de los campos franceses. García Sesma la señala en Argelès, rodeando la multitud de refugiados abandonados. Cercada de alambradas y ametralladoras, en la triste Francia del Cédille Pétain, una muchedumbre hambrienta y astrosa moría en la playa de Argelès. También Real, en el campo de Cloché, un campo del que se habla muy poco, con la oposición Navidad alambrada, escribe: Navidad del derrotado en este campo alambrado, y haciendo rimar desterrado con alambrado. En La luna de Barcarés, un poema de Amieva, este teje la sonora metáfora de una inmensa guitarra triste y escribe: en las 100.001 cuerdas de alambre espinos, el viento su triste guitarra suena. Para Valiente no están las alambradas solo alrededor del campo, sino que también pueden simbolizar las eternas discrepancias entre los republicanos internados. Las alhambras, escribe, las alhambras que temo están entre nosotros, se encuentran. Tampoco faltaban las alambradas en Gelfa, y quizás sea Uve el poeta que más juegos poéticos se permite con ellas, superando el pathos concentracionario. Partiendo del magro régimen alimenticio del campo, haciendo uso de su peculiar afición por la paronimia y la paremiología inventada, escribe: contra el hambre, alambrada, noche iría. Ya lo dice el refrán: contra el hambre, alambrada, noche iría. Juegos que repite en el poema titulado Dice el moro en cuclillas, ampliando el juego paronímico. Dice el moro en cuclillas: ay de mi alhambra, y el cristiano rendido: mi alambrada. En los campos de las playas del Rosellón, el viento, la tramontana y la arena van juntos. Así también en los poemas del corpus o en los títulos de los poemarios. Valiente titula el suyo Arena y viento, y Amieva incluye la palabra arena en el suyo, almohada de arena. Bazal, en su poema de heptasílabos y endecasílabos titulado Campo d'Argelès-sur-Mer, SIC, evoca casi prosaicamente el doble fenómeno provocador de locura, el viento, o de la famosa arenitis, la arena. Es un viento incesante que me hostiga, un viento de tragedia que me azota la cara, que levanta la broza con la arena, ensucia mi cabello, me empuja con violencia, me hace marchar sin saber dónde, me exaspera y me ciega. Rial y García Sesma, por su lado, recurren a una metáfora fácil pero eficaz. Este escribe: los aullidos de la tramontana, y aquel escribe: en la lejanía del romance eterno hincan sus aullidos los lobos del viento. Amieva le dedica un romance a la tramontana. Por el campo de Argelès la tramontana anda suelta, y volviendo a Argelès para una nueva estancia, toma nota de su reencuentro con el viento. Otra vez la tramontana, otra vez Argelès, identificando Argelès con el viento. Lejos de las playas, aún también registra los efectos de Simún, viento que viene del desierto vecino. Lo hace en octosílabos, acumulando sus herramientas poéticas predilectas, paronimias, paronomasias, rimas internas, aliteraciones consonánticas duras, en medio de las cuales volvemos a encontrar la metáfora casi inevitable de los aullidos. Viento loco, tierra seca, boca sedienta, sediento, mundo ciego, arena en cielo, polvo, tormenta y tormento. Vuela y entierra y aúlla la arena de duna en duna, tierra que aterra y entierra en cielo vuelto y revuelto. Es una exageración, ¿no? Arana, y no se trata de un juego paronímico maxaudiano, va más allá. Arana hace de la arena la metáfora de lo inútil, lo inservible, lo que fluye frente a la dureza y a la fuerza de la encina. Mis brazos fueron ramas de encina y son arena.
qué remotos mis brazos de arena movediza, y eran encinas, madre, dos encinas ardientes. Con su título, que incluye un programa para todo el poemario, Arena y Viento, Valiente no podía dejar de cumplir con lo anunciado. Lo hace esencialmente recurriendo a la repetición del término arena, sin descartar alguna que otra metáfora. Arena, 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 alambres sobre la playa. O, en otro poema, la arena clava en los ojos sus puñales de barnices. Y otro, gran enemigo es el viento, yo se lo puedo afirmar si tiene manos de arena y pujos de vendaval. El poema titulado Arena empieza así: todo es arena, lo que entra en la cabeza y lo que sale, todo es arena. Y en el mismo poema completa esta evocación de un universo de arena, llevándolo al propio sujeto poético y a los que le rodean en una visión un tanto surrealista, y superando la imagen de Arana con sus brazos de arena. Yo soy arena, y tú, y él, y el guardia. Por eso no callo, ni hablo, porque soy arena. Y mi alma no existe, ni mi dolor, ni el tuyo, ni el de él. Todo es arena, 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 arena. Para terminar con lo que venimos llamando unidad de lugar, habría que hablar de las barracas de los campos, casi todas construidas de madera según un plano único y cuya acumulación y población constituían verdaderas ciudades, entre comillas. Antes de su unificación, hubo frágiles chabolas de todo tipo, por ejemplo la de Bartra y sus amigos en Cristo de 200.000 brazos, o unas mantas estiradas encima de un hueco en la arena, como muestran algunas fotos que se han publicado. En Gelfa, antes de las barracas que se construyeron en la albañilería y en las que los internados recalaron a partir de junio de 1942, lo que había eran tiendas de campaña, las famosas tiendas Marabú, las únicas que le tocaron a Aúl, liberado en mayo del mismo año. De vuelta a Argelès, Amieva expresa su sorpresa. Argelès sin chabolas, Argelès con barracas. En cambio, el cambio de hábitat, si se puede usar esta palabra, el cambio de hábitat sí impuso una mejora indiscutible. Si impuso una mejora indiscutible, no llegó a convertirse en elemento de confort. La higiene eficiente, la estrechez, el hacinamiento no lo permitían en ningún campo. Unos versos de Bazal evocan prosaicamente la situación en el campo de Bram. Es el campo de Bram, en la barraca infecta, 64, número de serie, mi cuerpo se aposenta. En los 30 centímetros de anchura que el suelo me presenta, acomodo mis huesos, que carne no me queda. La protección que otorga la barraca no constituye ya ningún elemento tranquilizador, ni ambiente sereno, ni siquiera durante la noche. Valiente señala el sentimiento de angustia de la barraca que duerme, y Amieva escribe estos versos en los que apunta el hacinamiento, la angustia antes subrayada por Valiente, la facultad de aguante de los hombres. En la barraca los hombres, encogidos, respiran un ardor de angustias, de fatalismo explosivo y de acero. Utilizando un símil de fácil comprensión, las barracas se transforman en navíos o barcas varadas en la arena, en las que en realidad son los refugiados los que se quedan atrapados sin perspectiva de libertad hacia las rutas del mar. Amieva, en Barcarés otra vez, escribe: 3 años de tramontanas hacen y deshacen dunas, y en las dunas naufragan las barracas, navíos, varadas, encalladas. Rial usa la misma metáfora y la completa con otra de signo fúnebre. Está la barraca en sombras, como carena de barca, embarrancada en la arena, ataúd de almas cansadas. Pero al final del poema, 4 páginas más lejos, gracias al milagro de una guitarra que resucita las almas, la última estrofa reza así: la barraca entre la arena tiene el prestigio de un arca y le ha nacido una voz del eco de la guitarra. Antes de que se construyeran las barracas Argelès,
ya era como una gran ciudad de chabolas. Bartra la llamaba insistentemente ciudad de derrota, y Valiente, utilizando una sinécdoque, llama el campo de Barcarés ciudad de pino. Barcarés, ciudad de pino, gran ciudad ilustre y loca. Así nacieron para cientos de miles de refugiados republicanos en el sur de Francia ciudades de pino, ciudades de la derrota, inmensos campamentos que fueron como la imagen degradada de la ciudad y cuyos planos no dejan a veces de hacernos pensar en los campos nazis. La unidad de tono. La unidad de tono viene a completar la unidad de lugar y quizás sea el elemento más unificador del corpus. Los poemarios algo dicen de la falta de higiene, de la enfermedad, del hambre y de la muerte, pero bastante menos que los textos en prosa del corpus, memorias, testimonios o novelas. Menos también que las obras que se refieren a los campos nazis o al Gulag. Y, sin embargo, aunque las estadísticas son todavía imprecisas y ofrecen dígitos reducidos, la muerte estuvo presente y los internados cohabitaron con ella. En el corpus que nos ocupa, aún Bastien se acerca más a menudo a ella en por lo menos 6 textos de Diario de Gelfa. Uno de ellos, In Memoriam, evoca sin patos y con una pizca de humor la familiaridad con la muerte y su extrema vecindad con la vida. Escribe aún: en el marabú apiñado 6 ex hombres en montón, miseria sobre miseria, ni abrigo ni colchón. El mundo es miedo para ellos, los huesos no dan calor, y a las 3 de la mañana viene la muerte llamando. Ninguno la ve venir. De lo frío a lo segado no cabe el hilo más fino que va de un grado a otro grado, y al azar deja a uno muerto, mas sin poder enfriarlo. En otro romance titulado Ya lleves, Julián Castillo, el crudo realismo del título se repite en el cuerpo del poema. Ya lleves, Julián Castillo. Un leve olor se desprende y se mantiene flotando alrededor del ataúd. Lo mismo se hiede harto que como tú, muerto de hambre, viejo revolucionario. Pero aquí también se intromete el humor maxaudiano, por ejemplo, con esta visión del cura, que lo había en Gelfa, liberado de sus obligaciones y corriendo hacia su casa. El cura, sin despedirse, cogida la ropa en alto, hacia el pueblo con la cruz, se va rápido, aldeando. A todo lo cual se mezcla la denuncia del crimen y la maldición de los responsables. Ya lledes, Julián Castillo, no moriste, te mataron, reviente quien culpa tuvo de este presidio africano. Y al final aparece la fe en los combates venideros. Ya lledes, Julián Castillo, pero nada ha terminado. A no ser que me haya faltado la debida atención, no he vuelto a encontrar en el corpus examinado otras menciones a la muerte, lo que lleva a reconocer que en este tema se resquebraja algo la unidad de tono, con 2 excepciones, sin embargo. La primera de Arana, que en el poema titulado En la morgue del campo de Gurs, morgue, depósito de cadáveres, escribe frente a un muerto o a un moribundo estos versos de hondo patetismo e irreal imagen pinariega. Qué soledad amarga, solo el viento trae a tu frente de azafrán y piedra un llanto de pinares pinariego. Perdón, un llanto de pinares sacudido. La segunda mención a la muerte corresponde a la muerte de Roldós en Cristo de 200.000 brazos. Roldós, uno de los 4 compañeros de Bartra. En Cristo de 200.000 brazos, novela que hemos incluido al corpus por su dicción altamente poética, Roldós, enfermo, muere sencillamente en la chabola de Argelés rodeado de sus amigos. Vives no podía apartar la mirada del rostro del amigo muerto. Qué prodigiosamente sencilla le parecía la muerte. Una llama no había oscilado ante una boca ligeramente abierta y todo se había terminado para Roldós. Pero esta muerte sencilla y desprovista de patos va seguida en la novela por una asunción épica
que nos lleva muy lejos del realismo maxaudiano y del hospital de Montpellier, donde en realidad murió Roldós, al final del episodio de la muerte de Roldós. Y tras el himno, la marsellesa, y tras el himno, entre los 12, llevado en hombros del tiempo y de la noche, el cuerpo luminoso de Roldós, el cuerpo luminoso, seguía. España, su recuerdo es un elemento importante de la unidad de tono. No se borra de la memoria de los internados, lo cual puede acarrear dolor en el alma y el corazón, como en estos versos de Valiente. Llevo hasta el alma clavada en un recuerdo de un sol de España, que con pena, de un sol de España, perdón, que con pena dije adiós. Llevo el pecho desde entonces lleno de negro dolor, el recuerdo es el verdugo que ajusticia el corazón. Pero más que el sol de España, lo que recuerdan los poetas en la arena es la España republicana combatiente, vinculada a lo épico de la historia nacional. Amieva escribe, oponiéndola al resto del mundo: nuestra España, roja numancia total, en lucha contra todo el mundo eunuco, contra todo el mundo cobarde, ladrón y bestial. García Sisma compara también la resistencia de Madrid con la de Numancia. Ensalza su grandeza heroica y el fiero, indomable y soberbio león español. Bazal ve en los vencidos titanes caídos que se niegan a doblar la cerviz de la injusticia, a bajar humillados la cabeza. Y opone la suerte de los internados a la sublime gesta que les ha llevado a sufrir y a morir tirados en la arena. En un poema significativamente titulado Trompetas de España, Rial recurre en plural a la misma palabra que García Sesma en un verso grandilocuente: nuestras gestas heroicas de la leyenda inmortal. Y al martirio de los internados le añade un panacho de gloria. Para él, desprovistos de todo, de patria más que de pan, los republicanos recluidos detrás de las alambradas conservan el recuerdo de lo más valioso. Pobres, vencidos, sin leyes, sin solar, culto ni patria, como el pueblo de Israel, pero con el arca santa que hace del pecho un retablo, y en este retablo a España. Esta heroización permanente del combatiente y republicano vencido y la siempre alabada y casi adorada patria española se opone a la visión de los franceses y de Francia, a pesar de su vieja y gloriosa bandera de la marsellesa y la convención, perdón. Y encontraríamos en Maxaú y en otros pues bastantes versos críticos hacia Francia y hacia los franceses. Pero para no alargar esta exposición paso sobre el tema francés, que no tiene desperdicio a veces, ¿no? Y paso al intertexto. Después de leer tantos elogios a la nación española y a sus combatientes republicanos, roja numancia total, titanes caídos, sublime gesta, gestas heroicas, leyenda inmortal, penachos de gloria, etc., no nos habrá de extrañar el que el rico intertexto de los textos del corpus haga referencia a lo más encapotado de la literatura española. En los poemas que venimos comentando no hay huellas del infierno de Dante, ni referencias a Ulises o a Ítaca, por ejemplo, pero sí a Antonio Machado y a Lorca, y quizá a su destino, la muerte en el exilio para el primero, el asesinato del segundo, tenga más fuerza aquí que su obra poética propiamente dicha, aunque no escasean para el segundo, para Lorca, rastros del romancero gitano, poemario probablemente muy presente en los campos. García Sesma, perdón, voy a tomar un poco de esto. García Sesma muestra cómo se sabía algo en Arcelés de la agonía de Machado. En Collioure, un pueblo cercano, agoniza el poeta Machado.
Y el primer texto del poemario de Amieva, Corona de espinas, alude a una corona de alambre de púas que, como la de Cristo, de espinas ella, es la de la pasión de Machado. Está tejiendo el loco sentado en la arena una corona de alambre de púas frente al mar. Tejiendo estoy la corona de un muerto que es inmortal. Ayer Antonio Machado se extinguió como un fanal. Esta madrugada misma lo llevaban a enterrar 2 veteranos de Lister y 2 de no sé quién más. Valiente, en Arena y Viento, segundo libro, teje un poema Machado recurriendo a fórmulas religiosas, a la grandeza de su pluma y a una audaz comparación con la lanza de Don Quijote. La antepenúltima estrofa reza así: su pluma, sin pecado concebida, fue como espada de santo, grandiosa y única, como la lanza de nuestro padre Don Quijote. Lorca no parece merecerse esa especie de culto religioso. Huellas discretas pero evidentes del romancero gitano se podrían encontrar en romances de Amieva o de Aúl, pero su mayor presencia en el corpus corresponde a un poema de Amieva muy conocido y comentado, cuyo título, Romance de la Guardia Móvil Francesa, anuncia una parodia seria del romance de la Guardia Civil Española de García Lorca. Como se sabe, se trata de la relación de una operación de limpieza de los guardias móviles franceses en el campo de Argelés en busca de oro o de lo que hubiera escondido. Empieza el romance de Amieva de esa forma: Federico García Lorca, que está ya bajo tierra, ministro de Faraón, gran mago de las estrellas, etc. Y en la última estrofa, después de la descripción de lo ocurrido, remite directamente al romance de Lorca: ciudad de los refugiados, ¿quién lo vio y no lo recuerda? Federico García Lorca, antes que esto aconteciera, supiste prefigurarlo, voz de aceituna y canela. De mayor amplitud en el intertexto es la presencia de Cervantes y Don Quijote. El cautiverio de Cervantes en Argel, su trayectoria en Lepanto, su herida, sus tentativas de evasión permiten una serie de comparaciones, así como para Amieva la paronomasia entre Argel y Argelés, pero rechazando la idea del vencimiento. Escribe Amieva: si ya Argel vio a Cervantes 5 años cautivo, hoy Don Quijote en Argelés lo está, con los pies fuertemente hincados en la arena, removida por el vendaval. Don Quijote en la playa, la de su vencimiento, aún por vencido no se da. El mismo poeta, en su epístola a Miguel de Cervantes, soldado español cautivo en Argel, de Cieso Amieva, soldado español en Argelés, reitera el juego de palabras Argel, Argelés y la identificación refugiados españoles, Don Quijotes. Parejas vuestra Argel, mis Argelés, luche vuestro Quijote en suelo hispano, otros Quijotes en solar francés, luchemos sin reposo mano a mano, y en España, en Argel y en Argelés, al fin veremos florecer la aurora y no habrá grillos para los pies. En el corpus, la odisea quijotesca, que se acaba momentáneamente, según los que la protagonizaron, en un callejón sin salida aparente, suscita pocas alusiones a Ulises o a Ítaca, como hemos dicho. El exilio, que empieza en tierra francesa de forma imprevista, tampoco hace surgir referencias a la mirada retrospectiva ni a la inmediata voluntad de retorno del Cid campeador, figura más atractiva quizás para el otro bando y pronto confiscada. Los autores se aferran a Don Quijote, cuya odisea también es una pasión, un via crucis, razón por la cual asoma el Cristo de los Evangelios, se confunde o se mezcla con la imagen del caballero errante, sin que ello suponga obviamente adhesión religiosa por parte de aquellos rojos impíos. En Argelés, Valiente, poeta y escultor, talló una cabeza de Cristo de tamaño natural, y en Barcarés un Don Quijote, en el que Amieva descubre una tremenda faz de Cristo ibérico. Son varios los ejemplos de esa oscilación entre las dos figuras y se extiende a España
supuestamente la republicana, calificada de Quijote y Cristo de las Naciones, en un sorprendente libro de 1944, escrito por Ángel Sanblancat, Caravana Nazarena. Por su parte, el título de la sin lugar a duda mejor novela del corpus, Bartra transforma a los casi 100.000 internados de Argelés en un Cristo colectivo de 200.000 brazos, y su descripción de la crucifixión de los miles de refugiados en la que se superponen en la misma triste figura el rostro de Cristo coronado de espinas y el del internado con la boina calada, es una combinación modérica de sinécdoque, palimpsesto e intertextualidad evangélica al servicio de la hipérbole. Cito a Bartra: un rostro, solo un inmenso rostro, siempre el mismo ahora, un rostro de minotauro y de ángel, y el multitudinario cuerpo, vivo y lanceado por el viento, tendido en su última cruz de arena, bajo osanas de alas fulgentes. Oh reino de la sarna y las lentejas a orillas del mar de Homero, vienen gnomos con clavos y martillos, con esponjas y dados, y se tienden a dormir a la sombra que aún proyecta el legionario que en el juego ganó la túnica. Rostro cambiante en un vértigo de llagas secas, coronado de amapolas y de alambre, o con una boina sucia hundida hasta las orejas, o lívido y con una colilla pegada a un labio morado. A Mieva tampoco se le escapa el doble parecido simbólico. Español y refugiado, acuestas con tu macuto, en ti el gran Don Quijote, la firme raza sabudo. Español y refugiado, errante con tu macuto, en Cristo me haces pensar. Tan fuerte identificación entre Don Quijote y Cristo no puede sino desembocar en la canonización del caballero andante, tal y como Unamuno la decretó antes de reivindicar para el personaje de Cervantes un estatuto divino equiparable al del Hijo de Dios, encarnación y resurrección incluidas. Nuestro Señor Don Quijote, escribe Unamuno, el Cristo español. Como apunta el hispanista francés Jean Canavagio, Don Quijote viene a ser así el mensajero del nuevo Evangelio y el libro de sus aventuras la Biblia de la hispanidad. Esa sacralización tiene su lejano origen en la visión romántica del Hidalgo de la Mancha, luego entronca con la letanía de nuestro Señor Don Quijote de Rubén Darío, verdadera canonización poética de un nuevo santo hispánico, santo patrono del idealismo y de la heroicidad moral, en palabras de Pedro Salinas, y se da también en poetas como Pedro Garfias, José Herrera Petere, León Felipe. Tratándose de los autores que escribieron en los campos, está especialmente presente en el poema Oración de Valiente, titulado Padre Nuestro, el que abre el poemario titulado Arena y Viento. Padre Don Quijote, líbranos, Señor, de pecar de cuerdo o de desamor. Padre Don Quijote, líbranos, Señor, de la cobardía y del deshonor, para citar nada más 2 estrofas. Por su situación en el poemario, su contenido y su relación hipertextual con la oración cristiana por excelencia, según los Evangelios, primera pronunciada por Jesucristo, este poema es de mayor relevancia que los que Valiente dedica a Sancho Panza y a Dulcinea. No coloca a Don Quijote en el lugar de Cristo, sino propiamente en el de Dios Padre, primera persona de la Santa Trinidad, pero quizás quien escribe la oración no sea sino el fiel devoto de una religión de los vencidos, a la que pone a Don Quijote en un altar. No sorprende que el culto rendido a Don Quijote por los refugiados tenga que ver con el de una religión de los derrotados, pero el monoteísmo que esta religión proclama adolece de algunas paradojas. La primera es que lo acaten los diversos sectores republicanos, pese a sus encontrados compromisos políticos. Milagrosa unidad religiosa, entre comillas,
que supone allanadas las discrepancias borradas, borradas las luchas ideológicas permanentes que la inactividad de los campos no hacía sino exacerbar. Quizás algo de eso pueda sugerir Don Quijote en el exilio, cuadro de Antonio Rodríguez Luna, en el que detrás de unas figuras conocidas, el anónimo pueblo unido de los refugiados sigue al caballero errante hacia el exilio. En realidad, semejante unanimidad supone que el libro y el personaje de Cervantes sufran una serie poda. En su forzada encarnación hiperbólica del idealismo místico guerrero, Don Quijote pierde su ambigüedad, su carácter cambiante, su complejidad. Su locura aparece poco como tal, apenas se alude a la retahíla de sus fracasos o a su melancolía final y a su muerte tras el retorno a casa y a la cordura. En el mito que se forja en los campos, siguiendo el consejo de Sancho, Don Quijote sigue vivo, manteniendo el espíritu de resistencia y de lucha. El recuerdo que los autores tienen de su lectura o la que hacen en los barracones de las playas excluyen el humor y la comicidad que envuelven al héroe de la novela, la burla, la ironía, el patetismo que poco cuadrarían con la construcción de la imagen ideal en el que se apoyan los internados. No es de extrañar, pues, que anarquistas, comunistas, socialistas de Negrín o de Prieto, simples republicanos o sindicalistas de toda alcurnia, no tengan reparo en acoger a un mito tan fuertemente unívoco e idealizado a pesar de sus numerosas y bien reales discrepancias políticas. Este vago, aunque fuerte idealismo pregonado, no choca pues con los dispares compromisos políticos e ideológicos que aún dividen a los vencidos. La imagen heroico-mística del hidalgo de la Mancha, eludiendo oscuros episodios políticos y militares aún recientes, y la no siempre fácil convivencia en los campos, simboliza para todos ellos una impoluta victoria moral y les brinda además una fuerte compensación narcisista. Ello supone también prescindir de Sancho, aún de Sancho Pueblo, indisociable sin embargo de su amo y de quien real es uno de los pocos en acordarse dentro de nuestro corpus. Que el sueño de Don Quijote y el sentir de Sancho Panza se completan para hacer del español la semblanza, y no solo o únicamente Don Quijote. Esa es otra paradoja a la que tal vez fue sensible Amieva al escribir estas líneas en las que parece poner las cosas en su sitio. Escribe Amieva: somos una cáfila de Sanchos, venteros, cuadrilleros y barberos, y hasta de curas, de canónigos y de bachilleres. Pretendemos en vano comprender a Don Quijote, lo eterno español en la historia, cuando solo fuimos circunstanciales aprendices de soldados. No procedería poner punto final a estas líneas sin formular otras dos observaciones. La primera es que el mito de un Don Quijote republicano está ligado a la fuerte voluntad de ejemplaridad que campea en las obras del corpus, ejemplaridad no siempre verificable, no obstante, en la realidad que se vivía en los campos. La segunda concierne la peculiaridad del intertexto, más allá del mito, y además de nutrirse, como es natural, de contenidos literario-culturales nacionales, ese intertexto habla de hombres que, pese a las circunstancias adversas, conservan suficientes fuerzas físicas y morales para rendir culto al ideal, lo cual no solo es ejemplar, sino que establece una notable distancia entre el corpus examinado y los de otros sistemas concentracionales.